Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. Oscuridad. La oscuridad infinita e implacable me consumió, engullendo cada pensamiento, cada respiración. ¿Qué sentido tenía todo ya? ¿Alguna vez lo tuvo? No sabría decirlo. Habíamos ganado, sí, pero ¿a qué precio? Ahora, estaba solo. La última vez, tuve algo a lo que aferrarme. Un destino, un rayo de esperanza, una salida. Las probabilidades eran increíblemente bajas, pero baja seguía siendo mejor que nada. Esta vez era diferente. No había un objetivo, ni una salida, solo este abismo interminable. Estaba atrapado aquí, ¿no es así? Annabeth, lo siento. Mi voz se quebró, apenas un susurro. Annabeth, las lágrimas se derramaron libremente, abriendo senderos calientes por mi rostro. ¿Por qué no termina? ¿Por qué esta miseria no se acaba de una vez? Los recuerdos se estrellaron contra mí como olas, cada uno más agudo, más doloroso que el anterior. Desgastaron mi propia alma, arrastrándome aún más hacia el pozo. El infierno llamado Tártaro. ¿Cuánto tiempo llevaba cayendo? ¿Horas? ¿Días? ¿Siglos? El tiempo se difuminó, extendiéndose hasta la eternidad mientras me hundía más y más, hasta que la oscuridad comenzó a cambiar. Un resplandor carmesí, débil al principio, se extendió como veneno por el vacío. El aire se hizo pesado, sofocante, apestando a azufre y desesperación. Y entonces, lo vi. El Tártaro. El paisaje se extendía interminablemente bajo mí, una pesadilla retorcida de rocas dentadas y ríos de lodo negro. A lo lejos, el Estigia trazaba su siniestro camino a través del páramo, sus aguas negras reflejando solo el vacío. El pecho se me encogió. No, el Estigia no. Cualquier cosa menos eso, susurré, mi voz temblorosa. El pánico se enroscó alrededor de mi corazón, pero no había escapatoria. El suelo se precipitó hacia mí, el río Estigia se ensanchó para tragarme por completo. Apreté los dientes, preparándome. Con todo el poder que me quedaba, lancé mi mano hacia adelante, obligando al agua a obedecer. Muévete, gruñí con los dientes apretados, el esfuerzo destrozó mi voz. Annabeth, mis pensamientos se aferraron a ella, un salvavidas contra el vacío. Pero la concentración se me escapó. Mamá, su rostro se desdibujó. Papá, su voz se desvaneció. Mi mente se deshilachó, desintegrándose por los bordes. El agua Estigia obedeció, pero me castigó por la audacia. Me desgarró las fosas nasales, quemándome la garganta, abrasándome los pulmones. Los recuerdos surgieron, un maremoto de momentos olvidados, cada uno amenazando con ahogarme. No me aferré a nada, indefenso y a la deriva. Débil. Solo. Roto. ¿Quedaba alguna esperanza? Soy Perseo Jackson, pensé, mi mente un susurro desesperado. Hijo de Poseidón. He engañado a la muerte antes. He superado al destino. Pero ahora, ¿es este el final? ¿Es así como finalmente muero? El pensamiento resonó en el vacío, sin respuesta. Incluso si sobrevivía a esta caída, el Tártaro mismo me acabaría. Mis ojos ardían, mi espalda se estrelló contra el lecho del río y me quedé allí, inmóvil. El agua me agredía, implacable, arañando cada fibra de mi ser. Mi mirada se clavó en la superficie del Estigia, observando cómo los recuerdos de vidas mortales se disolvían y desaparecían. ¿A dónde iban? ¿Había un fin para este tormento? ¿Sería yo el primero en desaparecer por completo, mi alma borrada, sin que quedara ni un susurro para ser juzgado? ¿Por qué seguía vivo? Mis labios se movieron, pero no salió ningún sonido. El agua me llenó la boca, ahogándome. El dolor se encendió mientras mis pulmones gritaban por aire, pero entonces, algo cambió. El río tembló bajo mí, sus corrientes cambiaron. El instinto tomó el control. Mis manos se dispararon, una a cada lado. El flujo del río vaciló, luego se detuvo. El Estigia se partió en dos. Una corriente avanzó, desvaneciéndose en el abismo, mientras que la otra se derramó hacia afuera, abriendo nuevos caminos. Y yo yacía entre ellas, inmóvil, mi cuerpo temblando y ardiendo. Mis manos brillaron. Un resplandor azul verdoso intenso, reluciente con chispas doradas que danzaban como luciérnagas. La luz palpitó, feroz y viva, desafiando el vacío opresivo a mi alrededor. Durante lo que pareció una hora, me quedé allí, inmóvil, tan inamovible como una montaña. Mis manos se negaban a caer de su postura extendida, bloqueadas en desafío contra el asalto incesante del río. Mi espalda se aferraba tercamente al lecho de río dentado, como si temiera soltarse, y mi cuerpo no ofrecía energía, ni fuerza, ni voluntad para levantarme.
Mis manos estaban abrasadas de un rojo intenso, en carne viva y ampolladas por el toque del Estigia. Cada intento de hablar terminaba en fracaso. Mi voz no era más que un jadeo, quemada y rota. Las moiras de verdad me odiaban. Mis ojos, abiertos y sin pestañear, se negaban a cerrarse. Pero el agotamiento era más fuerte. Los hilos de la conciencia se desenredaron y, lenta e inevitablemente, sucumbí al dominio de Morphes. ¿Una hora? ¿Media hora? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? No podía decirlo. El tiempo había perdido todo significado en este lugar maldito. Obligué a mi cuerpo a moverse. Cada movimiento era una agonía, pero de alguna manera, con un esfuerzo monumental, logré sentarme. El aire sulfuroso me arañaba los pulmones, cada respiración un recordatorio de mi estado frágil. No me atrevía a hablar, temeroso del daño que mi garganta destrozada pudiera haber sufrido. Con cautela, mis dedos se movieron para tocar mi rostro. Ah. El dolor me golpeó como un maremoto. La piel quemada y en carne viva de mi rostro se encogió ante el contacto, y el grito que escapó de mis labios me desgarró la garganta ya destrozada. Me doblegué, atormentado por el dolor, mientras el esfuerzo enviaba nuevas oleadas de fuego que recorrían mi cuello. Un ciclo vicioso. Uno que silencié rápidamente al apretar los labios, pero incluso ese simple acto dolió. ¿Por qué sigo vivo siquiera? ¿Qué me queda por vivir? El pensamiento persistía, amargo e implacable. Nadie me sacaría de mi miseria, ni aquí, ni en el Tártaro. ¿Quién sería tan tonto como para acercarse al río Estigia? Ningún monstruo, ningún titán, ningún dios. Nadie más que las almas desafortunadas arrastradas por sus aguas malditas por Caronte. Caronte. El barquero mismo era una criatura lamentable, un ser nacido de dos primordiales. Ergo, la oscuridad, y Nix, la noche. Incluso él no encontraba consuelo en este infierno. Y sin embargo, aquí estaba yo, aferrado a la vida en un lugar que no prometía nada más que tormento. Al diablo con las moiras. Al diablo con todo. Al diablo con la vida, por el amor de los dioses. Presioné mis palmas contra el suelo dentado. El suelo tembló bajo mí, mi rabia irradiaba a través de las grietas, mis poderes se alimentaban de mi furia. El dolor me quemó las manos mientras rocas afiladas se clavaban en mi carne, pero no me importó. El dolor era lo único que me recordaba que seguía vivo. Con un gruñido gutural, me puse de pie. El dolor era insoportable, pero lo ignoré, cada nervio de mi cuerpo gritaba en protesta. Siseé con los dientes apretados, el dolor azotando mi garganta. Taro. El nombre mismo era veneno. En el instante en que la palabra escapó de mis labios, el aire a mi alrededor se hizo más pesado, la oscuridad se espesó, aferrándose a mí como brea. El suelo mismo pareció gemir en reconocimiento, como si el Tártaro mismo resintiera ser nombrado. Pero no me importó. Esto era el infierno, y yo estaba en él. Infernal en estado, infernal en lugar. Mi voz portaba una declaración, un desafío. Puede que no haya esperanza, pero mi existencia, mi supervivencia, era la esperanza en sí misma. Voy a sobrevivir. Esta vez, no será por el mundo. No será por alguna profecía grabada en piedra, ni por dioses que me ven como nada más que un peón. Esta vez, voy a sobrevivir porque hay alguien ahí fuera, alguien a quien amo, alguien que me importa. Hay un futuro esperándome. Un futuro lejos de este infierno, lejos del Tártaro. Un futuro que no apesta a azufre y desesperación. Viviré para ver ese futuro. Viviré para sentir el sol en mi piel otra vez, para respirar aire que no me queme los pulmones. Viviré para una vida más allá de dioses, titanes, gigantes y monstruos. Esta vez, voy a sobrevivir por mí. Levanté mi mano derecha, y el brillo, el que había aparecido antes, reapareció. Lo quise, lo doblegué a mi deseo y luego estalló, envolviendo mi entorno y luego desapareció, dejando tras de sí un fresco aroma a mar, una pequeña área a mi alrededor que no apestaba al olor atroz del Tártaro. De repente, una quemadura que no me había dado cuenta de que sentía todo mi cuerpo se detuvo, se anuló al eliminarse el aire sulfuroso. Miré el Estigia. El único camino era hacia atrás. Delante de mí, el Estigia estaba dividido en dos corrientes gigantescas, ambas bloquearían mi paso hacia otros lados. Ni siquiera puedo rastrear el Estigia hacia atrás ahora, eso me habría llevado de vuelta al mundo mortal, o al menos al inframundo, ya que el Estigia solo se origina en el mundo mortal. Pero ese plan es un no-go a menos que quiera quedar carbonizado de nuevo. Así que el único camino a seguir es adentrarme más en el Tártaro. Saldré de aquí. Tal vez no hoy, mañana, pasado mañana, o incluso un mes o un año. Pero saldré, por mí y por Annabeth. Había estado caminando durante horas. O tal vez días.
Ya no estaba seguro. Cada músculo de mi cuerpo gritaba por descanso, pero ¿dónde podía parar? ¿Podría siquiera permitirme parar? El agotamiento pesaba sobre mí como plomo, pero mis instintos me impulsaban hacia adelante. Los monstruos del tártaro ya me habían encontrado. Los que merodeaban cerca del Estigia debieron haber captado mi olor. Habían intentado cazarme, su hambre los llevaba a ataques imprudentes. Ninguno de ellos logró acercarse lo suficiente para atacar. Cada uno cayó ante Riptide antes de que pudieran llegar a la distancia de un brazo. Más adelante, se alzaba un saliente, apenas visible a través de la opresiva bruma carmesí del tártaro. El Estigia había desaparecido de la vista hacía mucho tiempo, tragado por la desolación. Al principio, no pude ver la caída, solo la forma en que el suelo se inclinaba sutilmente hacia arriba cerca de su borde. Pero sabía que estaba allí. De alguna manera, simplemente lo sabía. Seguí caminando, mis botas raspaban el suelo seco y sin vida, hasta que me detuve en el borde. Miré hacia abajo. El abismo era enorme, sus profundidades llenas de cuevas sombreadas. Un movimiento captó mi atención. Un movimiento sigiloso y depredador que me produjo un escalofrío. Había monstruos ahí abajo. Criaturas enormes, parecidas a leones con rostros humanos, colas puntiagudas y filas de espinas dentadas a lo largo de sus espaldas. ¿Qué, demonios? Murmuré, mi voz áspera y apenas audible. Incluso hablar dolía, mi garganta ardía por el esfuerzo. Mantícoras. Toda una manada de ellas. Cruzar ese tramo de tierra estaba fuera de discusión. Lentamente, retrocedí del borde, mis ojos nunca dejaron de mirar la masa retorcida de abajo. Me di la vuelta y elegí otra dirección, una que se desviaba tanto del Estigia como del saliente. No sabía a dónde iba, solo que necesitaba seguir moviéndome. Fue entonces cuando lo escuché. SHH. Mi cabeza giró hacia un lado, cada nervio de mi cuerpo se puso en alerta al instante. El sonido era débil pero inconfundible. Pasos ligeros y deliberados de algo humanoide. Slink. Mis dedos se tensaron alrededor de Riptide mientras la destapaba, la hoja de bronce celestial brillaba débilmente incluso en la tenue penumbra rojiza. Mi mente se aceleró, cada sentido se agudizaba mientras me esforzaba por captar cualquier indicio de movimiento. Scuf. Contuve la respiración. No solo había un par de pasos. Había varios. Me estaban rodeando. Salí corriendo. Los sonidos amortiguados se convirtieron en caos cuando los monstruos saltaron, asustados por mi movimiento repentino. Mi corazón latía fuertemente en mi pecho, pero no me detuve. Y entonces. ¡Oh, mierda! Una criatura parecida a un necrófago se materializó directamente en mi camino, sus garras brillaban mientras se abalanzaba. El instinto tomó el control. Me enfrenté a su carga con Riptide, la hoja cortó el aire con precisión mortal. Esquivé su ataque inicial, evadiendo un corte dirigido a mi rostro. Su segundo golpe llegó más rápido, pero estaba preparado. Mi hoja cortó su mano, neutralizando su impulso. Antes de que pudiera recuperarse, agarré su brazo herido, lo torcí bruscamente y clavé mi espada en su cuello. La criatura se desplomó, sin vida, mientras yo sacaba a Riptide. No había tiempo para recuperar el aliento. Corrí. De nuevo. Me desplomé sobre el suelo extraño, parecido a una membrana estirada, jadeando por aire. Sobre mí se cernía un bosque bizarro de hongos rojos y dorados, sus tapas altísimas proyectaban sombras distorsionadas en la luz tenue y de otro mundo. El aire se sentía espeso y raro, como si estuviera presionando mi pecho. ¿Cómo llegué siquiera hasta aquí? En un momento, había estado en el saliente, luego estaba rodeado. Corrí, más rápido y más lejos de lo que creí posible, tropezando sobre rocas dentadas y terreno irregular. Lo siguiente que supe fue que de alguna manera había terminado, aquí. Dondequiera que fuera aquí. Un sonido suave rompió el silencio. Miau. Cada músculo de mi cuerpo se tensó mientras giraba la cabeza bruscamente hacia el ruido. La respiración se me cortó en la garganta al verlo. Un gatito esquelético. Sí, esquelético. La pequeña criatura se acercó a mí con una gracia inquietante, su delicada estructura ósea hacía un leve clic con cada paso. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por pura confusión. ¿Qué demonios? Antes de que pudiera terminar el pensamiento, el gatito saltó sobre mi pecho. Su peso, o la falta de él, apenas se registró mientras se acurrucaba en una pequeña bola perfectamente redonda, sus cuencas huecas lograban verse de alguna manera, pacíficas. Y luego, como si nada de esto fuera remotamente extraño, se durmió. Parpadeé, completamente estupefacto. ¿Este esqueleto de gato acaba de adoptarme? ¿Qué diablos?
Dudé antes de acariciar suavemente la dura cabeza esquelética del gatito, retirando inmediatamente mis dedos al primer contacto. Era tan extraño. Incluso inquietante. Pero a ella no pareció importarle. Lo que sea, murmuré para mí mismo. Al menos no parecía haber monstruos cerca. Eché la cabeza hacia atrás, apoyándola contra el extraño suelo parecido a una membrana. Era la única superficie que había encontrado en el tártaro que no fuera dentada o incómoda. Mi cuerpo se sentía increíblemente pesado, como si el simple acto de mantenerme despierto fuera una batalla que estaba perdiendo. Intenté levantar una mano, pero se negó a moverse. Mis párpados cayeron. Y entonces. Screech, screech. Un dolor débil y agudo en mi mejilla me despertó. No era insoportable, solo lo suficiente para ser incómodo, pero la oleada de adrenalina que siguió golpeó como un maremoto. Mis ojos se abrieron de golpe mientras mi cerebro gritaba una sola advertencia. Estás en el tártaro. Me levanté de golpe, pero la oleada de miedo se evaporó casi al instante. El gatito. Meu, gorjeó inocentemente, inclinando su cabeza esquelética como si dijera, ¿cuál es tu problema? Sus pequeños ojos dorados, espera, ojos dorados, parpadearon hacia mí desde sus cuencas huecas. Me congelé, mirándola con incredulidad. No lo había notado antes, pero sus cuencas oculares no estaban vacías. Los pequeños orbes dorados brillaron débilmente mientras el gatito inclinaba su cabeza de nuevo, dejando caer algo de sus pequeñas mandíbulas al suelo. Maulló y luego levantó una diminuta pata delantera esquelética, señalando el objeto caído como si me instara a tomarlo. Lo recogí con cautela. La cosa era un objeto viscoso, blanco amarillento con una textura que se sentía inquietante. Miré al gatito, completamente desconcertado. Meu, miau, meu, gorjeó, los sonidos casi conversacionales. Por supuesto, no entendí ni una palabra. El gatito pareció suspirar, como si estuviera exasperada con mi lentitud, y se acercó a otro objeto como el que me había dado. Lo mordió con sus pequeños colmillos, arrancando un trozo, y se lo tragó sin esfuerzo. Chilló juguetonamente antes de saltar hacia mí, empujando el objeto en mi mano con su nariz huesuda. Me quedé mirando la cosa durante un largo momento antes de resignarme a mi destino. No había comido en lo que parecía una eternidad, y el gatito, esquelético y bizarro como era, parecía confiar en ello. Con una mueca, le di un mordisco tentativo. La textura viscosa se deslizó sobre mi lengua, y luché contra la urgencia de vomitar mientras lo obligaba a bajar. Mi garganta ardió mientras se deslizaba, dejando una sensación que estaba seguro de que nunca olvidaría. El gatito chilló de nuevo, aparentemente satisfecho, y saltó de vuelta a mi pecho. Se acurrucó en una pequeña bola, metiendo sus patas huesudas debajo de sí, y se durmió al instante. Lo miré fijamente, completamente estupefacto. ¿Qué carajos? Murmuré en voz baja, haciendo una mueca mientras el bocado viscoso se asentaba incómodamente en mi estómago. Mis manos se movieron suavemente sobre el pequeño gatito, su estructura esquelética extrañamente suave y fría al tacto. Ella ronroneó, un sonido suave, casi melódico, y se movió ligeramente, como si disfrutara del gesto. Lo absurdo de la situación no se me pasó por alto. Estaba acariciando un gatito esquelético. Un gatito esquelético que me había alimentado, nada menos, incluso si la comida era viscosa y casi repugnante. Pero a pesar de todo, había un extraño consuelo en su presencia. Por primera vez desde que llegué al tártaro, no me sentía completamente solo. Debería ponerte un nombre, murmuré, mirándola. El gatito inclinó su cabeza esquelética como si entendiera, luego asintió leve y deliberadamente. No pude evitar sonreír. Ella era, linda. Espera. ¿Ella? ¿Por qué asumí que el gatito era hembra? ¿Podría un esqueleto siquiera tener género? Por lo que sabía, ella, o eso, podría ser cualquier cosa. O nada en absoluto. Supongo que te llamaré Marfil, dije finalmente, el nombre apareció en mi mente. Marfil dejó escapar un ronroneo complacido en respuesta, sus pequeños ojos dorados brillaron en la tenue luz. Antes de que pudiera procesar lo extraña que era toda esta interacción, se subió a mí con sorprendente agilidad. Su mejilla huesuda se presionó suavemente contra la mía, y por un momento, se sintió casi cálida. Me reí suavemente, negando con la cabeza. Muy bien, de acuerdo. Eres Marfil. Y ahora eres una chica. Porque honestamente, ¿por qué no? Marfil y yo llevábamos deambulando por el bosque de hongos lo que parecían días. No había monstruos aquí, en absoluto. Claro, nos habíamos topado con algunos gnomos y otras criaturas pequeñas, pero yo no los llamaría monstruos propiamente dichos y completamente desarrollados. Más bien peculiaridades mágicas, en todo caso.
La extraña comida viscosa que Marfil me había dado resultó ser la savia de un tipo particular de hongo. ¿Cómo supo que era seguro comerla? No tenía ni idea. Pero honestamente, no iba a cuestionarlo. Lo importante era que no me iba a morir de hambre. Podría haber sido repugnante, pero seguía siendo mejor que nada. Sin embargo, lo que había aprendido era que Marfil en realidad no necesitaba comer para sobrevivir. Después de todo, era un monstruo, solo una pequeña y linda diva, pero un monstruo al fin y al cabo. Meu, llamó Marfil, sacándome de mis pensamientos. La miré, e inmediatamente, me encontré con esos ojos dorados. La mirada suplicante que había dominado desde el momento en que nos conocimos. Oh, está bien. No me mires así, refunfuñé, suspirando mientras me inclinaba para levantarla y acomodarla en mi hombro. ¿Feliz ahora? Marfil ronroneó de satisfacción, su pequeño cuerpo se acurrucó cómodamente contra mí. PRRR respondió, claramente contenta consigo misma. Mocosa mimada, murmuré en voz baja, pero justo cuando lo hice, sentí el ligero rasguño de sus garras contra mi mejilla. ¡Auch! Hice una mueca, llevándome la mano al lugar donde sus garras habían rozado mi piel. Marfil me miró, completamente imperturbable, sus ojos dorados brillaban con picardía. Después de lo que pareció una eternidad de caminar, suspiré de frustración. Estamos perdidos en este interminable bosque de hongos, ¿verdad? Murmuré, maldiciendo mi suerte. Miré los imponentes hongos que nos rodeaban. La parte inferior de algunos de ellos emitía un brillo suave e inquietante, proyectando una luz etérea que solo se sumaba a la extraña atmósfera del lugar. Mientras tanto, las enormes copas de los hongos gigantes bloqueaban la poca luz que lograba filtrarse a través del cielo espeso y opresivo del tártaro, dejándonos en una penumbra constante. ¿Qué tan buena eres escalando? Le pregunté a Marfil, dándole un codazo juguetón. Saltó, sobresaltada, e inmediatamente negó con la cabeza, claramente no estaba dispuesta a la tarea. Bien, bien. Solo quédate quieta un rato, suspiré, recogiéndola con cuidado y dejándola sobre el suelo liso, parecido a una membrana. Intentaré subir para ver si hay un final para este lugar. Me levanté y examiné el hongo más cercano, que era lo suficientemente alto como para alcanzar el cielo, o al menos así se sentía en el bosque retorcido e interminable. El tallo era grueso y la superficie era resbaladiza pero sólida. No había forma de que pudiera agarrarme bien con mis manos desnudas. Agarré una roca cercana y la encajé en la grieta de la superficie del hongo, esperando que aguantara. El gatito no parecía particularmente preocupado, se revolcó boca arriba con un ronroneo satisfecho. Puse los ojos en blanco y comencé a escalar, los bordes del tallo del hongo se clavaban en mis palmas mientras me impulsaba hacia arriba. El brillo de la parte inferior del hongo parpadeaba como la luz de un farol lejano, haciendo que la escalada fuera más difícil de lo que debería haber sido. La atmósfera del tártaro se sentía espesa, opresiva, y cada paso parecía resonar con el peso de este lugar retorcido. Unos metros más arriba, hice una pausa para recuperar el aliento y orientarme. La cima todavía se perdía en la negrura tinta de arriba, y el aire se aferraba a mí, espeso con olor a tierra y podredumbre. Mirando hacia abajo, vi a Marfil posada en la base del hongo, sus ojos dorados brillaban débilmente en la luz tenue e inquietante. No parecía particularmente preocupada, lo que honestamente era más de lo que podía decir de mí mismo. Seguí adelante, escalando constantemente sin mirar hacia atrás esta vez, incluso mientras mis palmas ardían por agarrar la superficie resbaladiza. El hongo parecía interminable, pero finalmente, llegué a lo que parecía ser la parte superior del tallo. El alivio me inundó, hasta que me di cuenta de que tenía un nuevo problema. La copa del hongo se cernía sobre mí, su parte inferior era una estructura enredada, venosa y palmeada. Se extendía hacia afuera como un techo impenetrable, el extraño material palpitaba débilmente como si estuviera vivo. Genial, murmuré, secándome el sudor de la frente. ¿Y ahora qué? Por un momento, me quedé mirándolo, tratando de idear un plan. Finalmente, una idea, tonta, pero aún así un plan, apareció en mi cabeza. Extendí la mano y agarré uno de los nudos venosos, probando su fuerza. Era sorprendentemente resistente, lo cual era bueno porque este plan dependía de que no se rompiera. Destapé a Anaclusmos con un movimiento practicado, corté la membrana de un solo golpe, abriendo un agujero lo suficientemente grande como para subir. La membrana se retrajo, temblando ligeramente como si el hongo mismo no apreciara ser apuñalado. Lo siento, murmuré en voz baja, subiéndome por la abertura. Cuando finalmente llegué a la cima, me congelé. Hasta donde mis ojos podían ver, solo había hongos. Rojos, amarillos, dorados.
Algunos brillaban débilmente, otros ominosamente oscuros. Las copas transparentes esparcidas aquí y allá reflejaban la atmósfera carmesí del Tártaro, mientras que los hongos más pequeños se agrupaban como campos debajo de sus imponentes primos. El bosque se extendía interminablemente, un paisaje bizarro y de otro mundo sin borde visible. Pero entonces, espera. Entrecerré los ojos en la distancia. Allí, justo en el límite de mi visión, algo parpadeaba. Era débil, apenas perceptible en la bruma rojiza, pero estaba allí. Flegetonte. Susurré. Mi corazón se aceleró mientras trataba de concentrarme en el resplandor naranja dorado, preguntándome si era realmente el río de fuego o simplemente otra ilusión conjurada por este lugar maldito. De cualquier manera, era lo primero que se parecía remotamente a una dirección. Bueno, murmuré, deslizando a Anaclusmos de vuelta a su forma de pluma y asegurándola en mi bolsillo. No es que tenga mejores opciones. Bajar fue más rápido, aunque no menos estresante. Cuando llegué a la base, Marfil ya estaba esperando, sentada pulcramente como si tuviera todo el tiempo del mundo. Ella inclinó su cabeza esquelética, sus ojos dorados se clavaron en los míos. Puede que hayamos encontrado una forma de salir, dije, recogiéndola. Ella ronroneó en señal de aprobación, acurrucándose contra mi pecho como si todo esto fuera solo otra aventura. Con eso, comencé a caminar, manteniendo mis ojos fijos en el parpadeo distante de luz. Si realmente era el flegetonte, podría llevarme a alguna parte. Al menos a algún lugar fuera de este bosque interminable. Meu, miau. Gimoteó Marfil después de un rato, saltó de mis brazos con realeza y comenzó a caminar por su cuenta después de quitarse el polvo inexistente de su pelaje igualmente inexistente. Reina del drama, murmuré en voz baja. A medida que nos acercábamos a donde había visto el río, los hongos comenzaron a ser más cortos pero más densos. Su número aumentó exponencialmente, y luego, de repente, no había ninguno. La corriente de fuego naranja dorado corría a través del paisaje más rápido que un guepardo. Parecía amenazante, como un pedazo del sol fluyendo como un río, listo para abrasar cualquier cosa que se atreviera a cruzar su camino. Miré hacia atrás. El bosque de hongos se alzaba como una pared. Denso, espeso e inquietantemente reacio a invadir la orilla del río. Extraño. Bueno, esto es interesante, murmuré, acercándome al río. Ahuequé mis manos, recogiendo un puñado del agua ardiente. Acercándola a mis labios, el aroma me golpeó. Madera quemada. El sabor era peor, como una mezcla vil de gasolina y algo que no podía identificar. En el momento en que el líquido corrió por mi garganta, una compulsiva necesidad de vomitar me arañó, pero apreté los dientes y la reprimí. La última vez, el agua del flegetonte no solo me había llenado, me había curado. Contaba con que hiciera lo mismo de nuevo. Claro, la savia de hongos llenaba mi estómago, y a pesar de ser asquerosamente viscosa en textura y sabor, seguía superando el sabor de este líquido ardiente. Pero el agua del flegetonte era la mejor opción para sobrevivir. En la necesidad, el mendigo no elige. Me limpié la boca con el dorso de la mano, haciendo una mueca mientras el regusto acre del agua del flegetonte persistía en mi lengua. Era como tragar fuego líquido mezclado con aceite de motor, muy lejos de ser algo remotamente apetecible. Pero a medida que el calor se extendía por mi cuerpo, sentí sus efectos. El dolor sordo en mis músculos se alivió y la persistente quemazón de la fatiga disminuyó. El agua del río podría saber a tártaro mismo, apropiado, dado donde estábamos, pero era innegablemente efectiva. Marfil me observaba con cautela, sus ojos dorados entrecerrados como si no confiara en la corriente brillante. Su cola se movía de un lado a otro, traicionando su irritación, ¿o era preocupación? Relájate, estoy bien, le aseguré, aunque mi voz era ronca. No es veneno, al menos, no para mí. Marfil no parecía convencida. Se acercó a la orilla del río, su forma esquelética iluminada por el brillo ardiente del agua. Olfateó cautelosamente el río, retrocediendo inmediatamente con un siseo. ¿Ves? Te dije que es asqueroso, dije, sonriendo. Giró la cabeza bruscamente, como si dijera, tú eres el idiota que se lo bebió, no yo. Luego, con un bufido casi teatral, movió la cola y se pavoneó de vuelta a mi lado, murmurando un maullido bajo y desaprobador. Sí, sí. Entendido. Le revolví la cabeza huesuda, ganándome un ronroneo a regañadientes a cambio. Tienes suerte de no tener que lidiar con el hambre, ¿sabes? Algunos de nosotros todavía necesitamos calorías. Marfil parpadeó lentamente, claramente no impresionada por mi argumento. Se sentó, curvando su cola ordenadamente alrededor de sus patas, y me miró con una expresión de expectativa. ¿Qué?
Pregunté, levantando una ceja. ¿Crees que eres la jefa ahora? Meu, gorjeó, inclinando la cabeza como si dijera. No lo soy. Me reí suavemente a pesar de mí mismo. De acuerdo, Su Majestad. ¿Cuál es el plan, entonces? Ella no respondió, obviamente, pero su mirada se dirigió de nuevo al río, sus ojos dorados se entrecerraron ligeramente. Siguiendo su ejemplo, estudié las llamas que corrían. El flegetonte no solo fluía, sino que aumentaba, como un ser vivo. El aire a su alrededor brillaba con calor, y las llamas se retorcían y parpadeaban como si tuvieran mente propia. Sigamos la corriente, dije, mi tono ahora más serio que antes. No tenía un plan. No sabía qué hacer. Pero, si el río me llevaba al lugar que había visto la última vez en el Tártaro, podría volver sobre el camino que había tomado entonces, y eventualmente encontrar a Damasen, el gigante gentil atrapado en el pantano. Vamos, Marfil, hablé suavemente y comencé a caminar. La orilla del río era irregular, su superficie se parecía a vidrio roto. A estas alturas, el Tártaro ya había destruido mis zapatos, así que estaba caminando esencialmente descalzo. Seguí el río, pero desde la distancia, prefiriendo caminar sobre el suelo parecido a una membrana del bosque de hongos. Desafortunadamente, esta bendición pronto se desvaneció. Después de solo unos días, el río Flegetonte nos sacó de los interminables hongos que me habían plagado durante lo que parecieron días, o tal vez semanas. No lo sabía. Witch. ¿Qué? Me agaché, y Marfil chilló cuando un sonido pequeño, apenas audible, agudizó nuestros sentidos, apresurándonos con la comprensión de que algo se acercaba. SHHH, esquivé de lado cuando un largo y blanco hilo parecido a una cuerda apenas me falló. Saqué a Riptide y corté el hilo, que siguió extendiéndose. Mis ojos rastrearon la dirección de donde había venido el ataque y vi una figura grande, semi-humanoide, con el rostro de una dama y el cuerpo de una araña gigante. Aracne. Al verla, mi cuerpo comenzó a temblar de rabia. Ella había hecho sufrir inmensamente a Annabeth durante su misión. Había caído con demasiada facilidad, considerando lo que había hecho. Ah, un semidios, aquí abajo. La voz de Aracne estaba llena de profundo resentimiento. Un tonto mortal, incluso aquí abajo. Todos ustedes se lo merecen más. Aracne, murmuré, mi voz teñida de rabia, el sonido ominoso del flegetonte respaldando mi única palabra. Por un momento, noté un destello en los ojos del monstruo, como si un pequeño atisbo de miedo la recorriera, pero tal vez me equivoqué. Entonces, ¿cuál es tu nombre, engendro del Olimpo? Se burló, su voz áspera mientras se acercaba. Marfil se estremeció y se escondió detrás de mi pierna mientras yo mantenía mi espada en una posición relajada pero lista para atacar. Mi nombre es, comencé, mientras la rodeaba lentamente, mis ojos, sin que yo lo supiera, brillaban con una mezcla ominosa de azul cerúleo y carmesí. Perseo Jackson. Hijo de Poseidón, dijo Aracne, y esta vez, definitivamente vi que el miedo se filtraba en sus ojos. El temblor en su voz solo lo confirmó. ¿Cómo? Ya deberías estar muerto. Digamos, simplemente, dije, acercándome a ella, aún rodeándola como un depredador acechando a su presa. Podía sentir a Marfil siguiéndome de cerca, escondida detrás de mis piernas mientras imitaba mis movimientos. Digamos que las moiras son crueles, pero te aseguro, mi voz contenía una malicia tan profunda que podría quemar hasta los cimientos el Empire State, que puedo ser mucho más cruel con aquellos que han lastimado a mis seres queridos. La advertencia flotó en el aire por solo una fracción de segundo antes de que me abalanzara, mi espada lista para atacar mientras me acercaba. Aracne inmediatamente lanzó una ráfaga de sus sedosas telas en pánico, pero las corté una por una sin esfuerzo. Aracne era un ser colosal, su mitad araña medía al menos 3 metros de altura, mientras que la parte humana solo 1,5 metros. Pero ya nada me intimidaba, no después de enfrentarme a titanes, gigantes y primordiales. Aracne levantó sus patas de araña para atacarme, y cuando el golpe llegó, en lugar de esquivar, agarré una. La monstruosa mujer se congeló, en estado de shock, y me miró, y cuando se quedó mirando el abismo, este le devolvió la mirada. Una por una, Riptide desgarró las 8 patas de araña de Aracne, sin darle un instante para tomar represalias. No sé qué les pasa a los monstruos cuando mueren en el Tártaro, murmuré, mirando fijamente sus ojos negros, pero deberías rezar a las moiras para que seas borrada de la existencia. Levanté mi mano derecha y un brillo azul la envolvió. Inmediatamente, un fuerte sonido de crujido y trueno siguió mientras las aguas del flegetonte se precipitaban a la velocidad del rayo, pero en lugar de engullirla, permití que el agua subiera lentamente, dándole tiempo de sobra para reflexionar.
Vámonos, Marfil, dije, agachándome para recoger suavemente a mi encantadora compañera. Meu, gorjeó ella, subiéndose a mi cabeza antes de acurrucarse en una posición cómoda. Los gritos de Aracne llenaron el aire, una serie de maldiciones en griego, latín, inglés, italiano y más, seguidas de súplicas de clemencia en varios idiomas. La miré por última vez antes de continuar mi viaje, siguiendo el flujo del flegetonte mientras el agua engullía lentamente a Aracne. ¿No fue eso innecesariamente cruel? Me pregunté por millonésima vez. Un vacío persistía en mi pecho, royéndome desde el momento en que había dejado a Aracne atrás. Había pasado un tiempo desde el incidente. Ningún otro monstruo me había atacado desde entonces. Eso, en sí mismo, era extraño. Esto era el Tártaro, supuestamente el territorio de monstruos, titanes y gigantes. Sin embargo, deambulaba en gran medida sin ser molestado. Entre las bestias, ¿soy yo uno de ellos? La pregunta seguía resonando en mi mente. ¿Por qué hice sufrir a Aracne de esa manera? ¿Estaba realmente tan enojado? ¿Había perdido completamente el control? Ojalá hubiera un lugar para descansar, murmuré. Marfil, siempre el consuelo silencioso, frotó sus pequeñas mejillas contra las mías. El gesto transmitía una calidez que era completamente diferente al calor abrasador y opresivo del tártaro. La acaricié suavemente y ella ronroneó, el sonido bajo y relajante. No sabía cuánto tiempo llevábamos juntos, pero fue el tiempo suficiente para que ella se sintiera como la única constante en la que podía confiar. No pude evitar sonreír levemente ante su devoción. Sí, Marfil, estoy bien, murmuré, mi voz más baja esta vez, más para mí que para ella. Meu, respondió ella con un bostezo perezoso. Luego, como si sintiera que las cosas estaban tranquilas, por ahora, subió de mi hombro a mi cabeza y se durmió al instante. La excursión tartárea era tan terrible como siempre. Seguí caminando con dificultad, el paisaje se negaba a ceder. A veces, el terreno empeoraba. Trozos de vidrio afilados, protuberancias parecidas a agujas o, peor aún, caminos repletos de hordas de monstruos. Cada vez que pensaba que me estaba acostumbrando a este lugar infernal, encontraba una nueva forma de quebrarme. El viaje era implacable, un cruel juego de resistencia. Y si el tártaro era incluso la mitad de grande que la Tierra, ¿cómo podría alguna vez esperar encontrar una salida? Se sentía como tratar de encontrar una aguja en un pajar, pero la aguja apenas medía 1 centímetro y el pajar se extendía por todo un granero. Y luego estaban las puertas de la muerte. Ya no estaban aquí. No podía contar con ellas esta vez. Entonces, ¿cuál era mi plan? ¿A dónde iba siquiera? La comprensión me golpeó como un maremoto. ¿Por qué no había pensado en esto antes? Sí, quería volver al camino que había tomado la última vez, pero luego ¿qué? No era como si volver sobre mis pasos me llevaría mágicamente de regreso al mundo mortal. El tártaro no funcionaba así. Gemí, pasándome una mano por el cabello con frustración. Estaba realmente perdido. Perdido en un lugar que no tenía un ancla que me sujetara ni una brújula que me guiara. Tiempo desconocido después. No puedes alcanzarme. Grité, una rara sonrisa se dibujaba en mi rostro mientras corría hacia adelante. Marfil sprintó tras de mí, sus pequeñas patas de gatito golpeando contra el suelo parecido a una membrana, haciendo todo lo posible por seguirme el ritmo. Sus ojos dorados ardían con determinación, y por un momento, olvidé que estábamos en el tártaro. Era casi, divertido. Casi. Marfil dejó escapar un indignado meu. Mientras yo aumentaba la velocidad, levantando trozos de ceniza y hollín con cada paso. ¡Ay, vamos!, bromeé, mirando por encima del hombro. ¿Es todo lo que tienes? Con un estallido repentino de velocidad que honestamente no sabía que un gatito esquelético podía reunir, Marfil se lanzó por los aires. Antes de que pudiera reaccionar, aterrizó directamente en mi hombro, sus garras se agarraron ligeramente para mantener el equilibrio. Está bien, me atrapaste. Me reí, tropezando hasta detenerme. Marfil soltó un ronroneo triunfante, enroscando su cola alrededor de mi cuello como una bufanda. Ganaste, Marfil, maestra del sigilo y la velocidad. ¿Qué sigue? ¿Enseñarme a acechar correctamente a mis enemigos? Ella movió la cola en respuesta, su versión de una sonrisa presumida, antes de saltar para perseguir una brasa parpadeante que se acercaba demasiado a la orilla del río. No pude evitar observarla, maravillándome de cómo algo tan pequeño podía hacer que este lugar maldito se sintiera un poco menos sombrío. Pero mi distracción momentánea duró poco. Mientras miraba el terreno a nuestro alrededor, una sensación de familiaridad se apoderó de mi mente.
El suelo dentado, el débil resplandor del flegetonte y las sombras amenazantes de formaciones rocosas retorcidas. Todo se sentía como si hubiera estado aquí antes. Dejé de caminar, mi corazón dio un vuelco cuando el recuerdo regresó. Espera, murmuré, girando en mi lugar. Esto se parece a... Marfil ladeó la cabeza, sus ojos dorados me preguntaban. El templo de Hermes, dije, mi voz apenas era un susurro. Mi última vez en el Tártaro, había pasado por esta misma zona. El templo de Hermes no estaba lejos de aquí. De repente, el aire sofocante se sintió un poco más ligero, y mis pasos tenían un poco más de propósito. Si el templo seguía allí, podría ser una clave, una forma de descubrir qué hacer a continuación. Vamos, Marfil, dije, mi tono resuelto. Ahora tenemos un destino. Unas horas de caminar con dificultad después, Marfil y yo estábamos frente al templo de Hermes. No había cambiado ni un ápice desde la última vez que estuve aquí. La estructura, aunque vieja y gastada, se mantenía desafiante contra la implacable crueldad del Tártaro. El signo de Hermes, un caduceo, todavía estaba grabado sobre el arco, brillando débilmente con magia divina. Las puertas estaban de par en par, tal como las había dejado antes. Una extraña punzada de nostalgia me invadió al avanzar, los recuerdos de mi primer viaje en este infierno afloraban a la superficie. Cerré las pesadas puertas detrás de mí, dejando escapar un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. El débil zumbido de la magia divina en el aire era tangible. Una barrera invisible que mantenía a raya a los monstruos del Tártaro. Este templo debió haber estado una vez en la tierra, quizás abandonado y olvidado, hasta que cayó a este abismo durante la transición de la llama occidental. A pesar de su apariencia antigua y maltratada, el templo todavía tenía un aura de poder. Las protecciones divinas grabadas en los muros de piedra eran tan fuertes como siempre, su magia tejida tan firmemente que ni siquiera el Tártaro podía desentrañarlas. Adentro, la atmósfera era muy diferente a la de afuera. El aire se sentía más ligero, menos sofocante. Aunque el interior estaba lejos de ser acogedor, bancos de piedra, paredes agrietadas y un altar cubierto por una gruesa capa de polvo, seguía siendo mucho mejor que el paisaje infernal dentado del que acababa de salir. Marfil saltó grácilmente de mi hombro a uno de los bancos, acurrucándose en una pequeña bola con sus ojos dorados mirándome. Le di una pequeña sonrisa antes de mirar a mi alrededor. El débil y dulce olor a incienso interminable persistía en el aire, un aroma relajante que hacía que mi cuerpo se sintiera antinaturalmente pesado. No me había sentido tan tranquilo ni siquiera podía recordar cuánto tiempo. Creo que, voy a dormitar por ahora, murmuré, las palabras arrastradas mientras mi cuerpo finalmente cedía. Me hundí en el frío suelo de piedra, apoyando la espalda contra la pared mientras mis párpados se cerraban. Marfil ronroneó suavemente a mi lado, su calor una presencia reconfortante mientras me deslizaba en el reino de Morfeo, dejando atrás el Tártaro, aunque solo fuera por un corto tiempo. Desperté después de lo que parecieron horas, tal vez incluso un día entero, pero no me sentí ni remotamente renovado. Por otra parte, no me había sentido verdaderamente descansado desde que caí. El sueño era raro, y cuando llegaba, era una ruleta de pesadillas. La mayoría de las veces, deambulaba entre el agotamiento y un estado semiconsciente, como un zombi viviente. Nico estaría orgulloso. Me estiré, haciendo una mueca mientras mis músculos protestaban. El dolor sordo en mi cuerpo se había convertido en un compañero constante, tan familiar como Riptide a mi lado. Marfil bostezó desde su lugar en mi regazo, parpadeando perezosamente hacia mí antes de acurrucarse de nuevo en una bola. Me quedaré aquí un rato, murmuré. No es que tuviera un lugar mejor para estar. Al menos el templo proporcionaba algo de protección y, lo que es más importante, algo de comida. Las ofrendas del mundo mortal de alguna manera se habían abierto paso a través de la llama divina, descansando en el altar. Galletas, fruta seca y algo de ambrosía. No era una comida de 5 estrellas, pero mucho mejor que las alternativas que el Tártaro tenía para ofrecer. Mientras masticaba un trozo de galleta, me asaltó un pensamiento. ¿Podría enviar un mensaje? Tal vez. Probablemente. Hermes era el dios de los mensajeros, después de todo. Valía la pena intentarlo. Comencé a buscar en el templo algo parecido a papel. No hubo suerte. Después de unos minutos de hurgar, opté por arrancar una tira de tela de un viejo estandarte que colgaba cerca del altar.
Estaba polvoriento, deshilachado y definitivamente no estaba destinado a ser utilizado como carta, pero los mendigos en las profundidades del infierno no podían darse el lujo de elegir. Destapé a Riptide, enrosqué la tapa en la parte posterior de la empuñadura y se encogió de nuevo en un bolígrafo. El peso familiar en mi mano era extrañamente reconfortante mientras garabateaba un mensaje rápido en la tela. Sigo vivo. ¿Cómo están todos? Encontraré una salida. Perky. Era corto, simple y directo al grano. No estaba seguro de qué más escribir. El viaje había sido demasiado cruel hasta ahora, y no tenía ningún deseo de revivirlo poniéndolo en palabras. La guerra no había terminado para mí. Mi descanso aún estaba por llegar. Ahora, solo tenía que esperar que Hermes todavía revisara su correo. Esperé. Y esperé. Pasaron los días, pero no llegó ninguna respuesta. El pequeño atisbo de esperanza de que mi mensaje hubiera llegado se quemó lentamente hasta convertirse en cenizas. Marfil, vámonos, dije por fin. No tenía sentido quedarme aquí más tiempo. ¿Meow? Marfil ladeó su cabeza esquelética, sus ojos dorados buscando los míos, como si tratara de entender por qué me había aferrado a este lugar durante tanto tiempo. Vamos a donde Damasen, dije, abriendo la puerta del templo. A su cabaña en el pantano. Marfil saltó a mi hombro, frotando suavemente mi mejilla brevemente antes de instalarse en su percha habitual. Le di un suave rasguño detrás de la oreja antes de salir. La última vez que encontré el pantano, fue por accidente. Esta vez, caminé con un propósito. Pero algo andaba mal. El poder de Perses, el que una vez me había permitido navegar por el Tártaro instintivamente, se estaba desvaneciendo. La comprensión profunda, casi sobrenatural, de este lugar que una vez me había guiado ahora simplemente, se había ido. Todavía tenía las otras habilidades que había adquirido al derrotarlo, pero esto era como una conexión cortada, como un mapa que ya no podía leer. ¿Se había desplazado el terreno? ¿O algo, alguien, me había cortado el acceso? Lo que sea. Simplemente seguiría el camino que recordaba. Mi objetivo era el pantano. Las horas se convirtieron en días. Los días en semanas. Las semanas en meses. El viaje se convirtió en un ciclo interminable de sufrimiento. A veces, el calor era insoportable, el suelo fundido bajo mis pies. Otras veces, el frío me cortaba como cuchillas de hielo. La comida se había agotado hacía mucho. Pasé por bosques tartáreos. Cosas retorcidas y puntiagudas llenas de veneno y muerte. Mesetas, acantilados dentados, interminables llanuras negras. Pero nada familiar. Estaba perdido. De nuevo. Meu. Marfil de repente levantó la cabeza, sus orejas se movieron. Luego, sin previo aviso, saltó de mi hombro y salió disparada hacia adelante. ¿Qué pasa, chica? Llamé, apresurándome tras ella. Ella me condujo a un pozo cavernoso. Al principio, no entendí lo que estaba mirando, solo una masa de fibras musculares que se tejían lentamente, chisporroteando mientras el aire sulfuroso reaccionaba con la carne en formación. Entonces me di cuenta. Hiperión. El titán de la luz se estaba reformando. Y si yo estaba aquí cuando terminara, no le tomaría mucho tiempo encontrarme. Me agaché y acaricié la cabeza de Marfil. Buen trabajo. Ella ronroneó, frotando su cuerpo huesudo contra mi mano. Luego me puse de pie, destapé a Riptide y clavé la hoja de bronce celestial directamente en el cuello de Hiperión. ¡Bum! Una explosión cegadora estalló por el impacto, como si 1000 cartuchos de dinamita hubieran detonado a la vez. La fuerza me hizo volar, con Marfil agarrada fuertemente a mis brazos. Por puro instinto, quise que algo, cualquier cosa, sucediera. El aire mismo pareció doblegarse a mi orden. Gotas de humedad, casi inexistentes en el páramo seco del Tártaro, se unieron en el aire. Durante una fracción de segundo, resistieron la fuerza que me arrojaba, ralentizando mi impulso lo suficiente antes de... ¡Tud! El dolor me recorrió el cuerpo al golpear el suelo. Gemí, rodando de lado. Todavía dolía como el Hades, pero sabía que habría sido mucho peor sin lo que fuera que había pasado. Lentamente, me levanté y me tambaleé hacia el cráter donde había estado Hiperión. No quedaba nada de él. Solo polvo dorado, esparcido por el pozo. Luego. El polvo se movió. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que se precipitara hacia mí, golpeándome el pecho como un cometa. Dolor. Dolor puro, abrasador, cegador. Grité, mi cuerpo se levantó del suelo. Fue justo como cuando había matado a Perses, excepto que 1000 veces peor. El poder me recorrió, quemándome, abrumándome. Mi garganta se quedó ronca de gritar antes de que siquiera me diera cuenta de que estaba gritando.
Las lágrimas surcaron mi rostro y se secaron antes de que notara que estaba llorando. Luego. Oscuridad. ¿Cuánto tiempo? Probablemente días esta vez también, pensé, forzando mis ojos a abrirse contra el dolor punzante. La oscuridad omnipresente del tártaro me saludó, su sombrío paisaje tan implacable como siempre. Una cabeza pequeña, fría y huesuda se frotó contra mi cuello. Marfil. La levanté suavemente. ¿Estás bien, Marfil? Ella dejó escapar un suave miau en respuesta. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Marfil ladeó la cabeza, sus ojos dorados me estudiaban. Luego gorjeó, meu, meou meu. Suspiré. Ah, asumo que eso significa un par de días. Ella no se divirtió. Una garra afilada me arañó la mano. ¡Auch! Está bien, entonces aún más tiempo. Marfil asintió, luego saltó sobre mi pecho en señal de protesta, su forma huesuda presionando incómodamente contra mis costillas. Ah. Está bien, no hagas eso, huele. Lo siento. La levanté con cuidado y me senté, mi cuerpo gritaba en señal de protesta. Lentamente, la coloqué en mi hombro y examiné mi entorno. El paisaje era sombrío como siempre. Llanuras negras que se extendían interminablemente en todas direcciones. Pero a lo lejos, siluetas extrañas e imponentes se alzaban, elevándose del suelo y desapareciendo en el cielo teñido de naranja. Entonces, ¿qué deberíamos hacer a continuación? Pregunté retóricamente. Marfil dio un meu directo, que, conociéndola, probablemente se traducía en algo como: que no te mueras cada 30 días sería un buen comienzo. Me reí entre dientes. No puedo hacerlo, cariño. No puedo hacerlo. Le rasqué detrás de las orejas esqueléticas. Algo era diferente. Podía sentirlo. El poder de Hyperion se había fusionado con el mío. Una energía cálida y dorada me recorría, mezclándose con las otras dos que ya estaban dentro de mí. El poder del mar. Un verde intenso y profundo. El poder de Perses. Un carmesí oscuro y ardiente. El poder de Hyperion. Un amarillo brillante y parpadeante. Curiosamente, las habilidades de Titán no habían superado a las mías, sino que las habían amplificado. La fuerza del océano dentro de mí era más fuerte que nunca, la fuerza dominante entre las tres. El poder de Hyperion, en comparación, se sentía diluido. Como sea. Que el poder se vaya al tártaro. Mala comparación. Que se vaya al Hades. Espera. Ya es peor que el Hades. Que se vaya al abismo por lo que me importa. Negué con la cabeza. Suficiente de pensar. Esas siluetas distantes eran mi única pista. Comencé a caminar. Cuanto más me acercaba, más el paisaje se deformaba en algo aún más infernal, sí, incluso más de lo habitual. El aire se volvió más caliente, casi insoportable, olas de calor ondulaban desde el suelo. Las extrañas estructuras que tenía delante ya no eran solo siluetas. No eran torres. Eran pilares. Masivos pilares de piedra, de cientos de metros de ancho, que se extendían hacia el cielo como cuerdas dentadas que anclaban el tártaro mismo. Lava brotaba de las grietas a lo largo de sus lados, formando cascadas fundidas. El suelo debajo de ellos era peor. Lagos de lava, burbujeando y siseando, y géiseres de roca fundida que erupcionaban en ráfagas impredecibles. Sí. Géiseres de lava. ¿Qué demonios? Entonces. Tump. El sonido resonó en el páramo. Una pisada. Tump. Otra. Algo masivo se estaba moviendo. Me lancé detrás de uno de los enormes pilares de piedra, pegándome a la roca ardiente. Marfil se aferró a mi hombro, sus pequeñas garras agarraron mi camisa. Me asomé por el borde. E inmediatamente deseé no haberlo hecho. Una figura monstruosa, de al menos 100 metros de altura, caminaba por el paisaje con aterradora facilidad. Su parte superior del cuerpo era vagamente humana, pero su mitad inferior estaba mal. Piernas escamosas. Una masiva cola de dragón. Pinzas gigantes que sobresalían de sus lados. Y esa ni siquiera era la peor parte. 50 cabezas. Ni una. Ni dos. 50. Diferentes cabezas de animales se fusionaron en su forma grotesca. Lobos, leones, serpientes, criaturas que ni siquiera podía nombrar. Cada una gruñía, siseaba o chasqueaba al aire. Tump. La criatura arrastraba un látigo masivo detrás de ella, su longitud se enrollaba y desenrollaba como un ser vivo. Cuando azotaba. Swish. El sonido solo hizo vibrar mis huesos, como si el aire mismo estuviera gritando de dolor. Oh, dioses. Campe. La guardiana del tártaro. La había visto una vez antes, en la Segunda Guerra de los Titanes. Pero entonces había sido más pequeña, limitada por el laberinto. Esta era su verdadera forma. Marfil tembló contra mí. No la culpé. Me pegué más al muro de piedra, apenas atreviéndome a respirar.
Por una vez, no me quedaban bromas. Simplemente me senté allí. Esperando. Con la esperanza de que se marchara. Durante mucho tiempo, me quedé inmóvil. Los pasos retumbantes de Campe enviaron temblores a través del suelo, un recordatorio constante y aplastante de lo insignificante que era en comparación con algunos de los seres aquí abajo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los pasos atronadores se desvanecieron en la distancia. El peso opresivo en el aire se levantó, bueno, tanto como podía en el tártaro. El paisaje seguía siendo una pesadilla de terreno cubierto de lava, pero al menos podía volver a respirar. Salgamos de aquí, le murmuré a Marfil, abrazándola fuertemente contra mi pecho mientras me alejaba a toda prisa de la extraña región de cuerdas rocosas gigantes y lagos hirvientes. A estas alturas, el hambre se había instalado, royéndome por dentro. Estaba muriéndome de hambre. No había comido en semanas. No es que el tártaro tuviera muchas opciones de buena comida. No iba a empezar a comer monstruos, la mayoría se convertían en polvo dorado de todos modos, y los que no, como los dragones o el león de Nemea, no eran precisamente presas fáciles. Incluso si pudiera cazarlos, no estaba seguro de poder digerir carne de monstruo. Así que sí. Todo era sol y arcoíris. De verdad. Todo era una mierda. Pasaron los días, lenta y dolorosamente. Luego, finalmente, vi algo en la distancia. Un río. Su superficie brillaba con un tono carmesí intenso. Aqueronte. El río del dolor. De todos los ríos malditos del inframundo, el Aqueronte era uno de los más interesantes. Algunos mitos afirmaban que era una mezcla del Flegetonte y el Cosito. Otros decían que tanto el Estigia como el Cosito brotaban de él. Se rumoreaba que sus aguas tenían propiedades extrañas, casi refrescantes. Además, susurraba. Y te mostraba visiones. Y te daba ganas de ahogarte. Sí. Tuve experiencia personal con esa última parte. Me acerqué a la orilla con cautela. Fue tu culpa. Un coro de voces se alzó desde el río, superponiéndose, cambiando. Los rostros se formaron en la superficie, parpadeando como reflejos distorsionados. Beckendorf. Zoe. Bianca. Muchos más. Podrías habernos salvado. Deberías haberte esforzado más. Tú vives mientras nosotros estamos muertos. Apreté los puños. Los recuerdos golpearon en carne viva, como heridas reabiertas, pero me obligué a respirar a través de ello. No, murmuré. He hecho las paces con los muertos. No puedes mostrarme esto. Las voces sisearon, cambiando, haciendo eco de mis propios remordimientos. Tengo remordimientos, admití, mi voz baja pero firme. Pero nada de eso fue mi culpa. Hice mi mejor esfuerzo. Me acerqué al río. Meu. Marfil dejó escapar un gimoteo preocupado, moviéndose en mi hombro. Sus pequeñas patas amasaban mi camisa, como diciendo, este idiota no va a beber esa agua maldita, ¿verdad? La ignoré. Ahuecando mis manos, las sumergí en el agua carmesí. La superficie era inesperadamente suave y fría contra mi piel. Levanté mis manos y bebí. El líquido que no de la manera parecida a la gasolina del Flegetonte, sino de una manera más sutil, más picante, como agua diluida con pasta de chile. El efecto fue instantáneo. El calor surgió por mis venas. Mi visión, que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba borrosa, se agudizó. Mis miembros adoloridos se estabilizaron. Mi cuerpo, débil y tembloroso durante días, de repente se sintió vivo de nuevo. Dejé escapar un lento aliento. Por primera vez en semanas, no sentí que estuviera a punto de colapsar. Avanzar significa entrar en territorio de la noche, murmuré, mi garganta se tensó al pensarlo. Mi último encuentro con ella todavía atormentaba mis sueños. La idea de volver a entrar en su dominio me ponía la piel de gallina, pero, el agua. El agua era buena. Demasiado buena para dejarla atrás, incluso si seguía trayendo a la luz recuerdos dolorosos. Exhalé bruscamente. Simplemente la seguiré en la dirección opuesta. Meu, gimoteó Marfil, moviéndose inquieta en mi hombro. Fruncí el ceño. ¿En serio? Meu, meu. Definitivamente ella no estaba de acuerdo con este plan. ¿Qué tal si nos quedamos, por ejemplo, a 25 metros de distancia del río? Ofrecí. Marfil sacudió la cabeza con vehemencia. Muy bien, mensaje recibido. Con un suspiro, la levanté, acunándola contra mi pecho. Bien, bien. Iremos a tu manera. Señalé en la dirección opuesta y comencé a caminar, alejándome de la superficie rojo sangre del río. Honestamente, el Aqueronte probablemente era malo para mi salud mental de todos modos. Muchos días, tal vez incluso semanas, habían pasado desde que dejamos el río Aqueronte. En ese tiempo, fui atacado por al menos 30 monstruos. El terreno había cambiado constantemente.
Una vez, era una llanura dentada, cubierta de trozos de vidrio afilados como navajas. Otra vez, el suelo estaba cubierto de ceniza negra, como las secuelas de un incendio masivo. Ahora mismo, estaba embarrado. Y no solo barro normal, sino ese tipo molesto y succionador que tragaba mis pies unos centímetros de profundidad con cada paso. Meu, meu. Gorjeó Marfil, trotando sin esfuerzo a mi lado, sus patas apenas se hundían en el suelo húmedo. Sí, sí, ríete, refunfuñé, luchando por liberar mi pie de otro lugar pegajoso. ¿En serio? ¿De dónde venía esta humedad siquiera? No había agua aquí. Y mientras estábamos en el tema de las cosas raras, ¿qué tipo de árboles se veían 50% jirafa, 50% pino y 50% viruela? Esa matemática no debería sumar, pero de alguna manera, en el tártaro, lo hacía. Alguien realmente necesitaba enseñar biología a estos árboles. Mientras caminaba con dificultad, un olor a moho y pantano me golpeó la nariz. Maldición, este lugar apesta, murmuré. Meu. Marfil maulló en señal de acuerdo. Y entonces. Roar. El rugido profundo y gutural puso cada nervio de mi cuerpo en alerta máxima. Mi cerebro buscó información a tientas. ¿Era un dragón? Miré a mi alrededor. Los árboles retorcidos y grotescos, la tierra húmeda, el hedor sofocante. Espera, ¿es este el pantano? No había estado en esta parte antes, pero se sentía correcto. ¿De dónde vino ese sonido? Murmuré, escaneando el horizonte. Y luego salí corriendo. Necesito llegar allí antes de que Damasen mate al dragón. Meu. Meu. Gorjeó Marfil confundida, pero no se quejó mientras se aferraba a mi hombro, disfrutando de la ráfaga de viento mientras yo corría. Por si acaso, saqué mi bolígrafo espada, destapando a Anaclusmos mientras tejía mi camino a través del paisaje retorcido del pantano. Roar. Me detuve de golpe. Frente a mí se encontraba un dragón masivo. Rojo y verde, su cuerpo serpentino se extendía a al menos 9 metros, cubierto de escamas gruesas y casi impenetrables. Damasen aún no estaba aquí. Lo que significaba que era mi problema con el que lidiar. Por primera vez, estaba a punto de luchar solo contra un dragón. Apreté mi agarre en Riptide. Muy bien, entonces, murmuré. Hagámoslo. El dragón siseó, su cuerpo masivo y escamoso se enroscó mientras se preparaba para abalanzarse. Apreté los dientes, agarrando firmemente a Anaclusmos. El pantano a nuestro alrededor se sentía sofocante, el aire espeso y húmedo presionaba contra mi piel. El dragón atacó primero. Apenas logré rodar fuera del camino mientras sus colmillos se cerraban donde yo había estado. Su cola azotó a continuación, golpeando el suelo y enviando una ola de lodo volando. Tropecé, pero no caí. Bien. No más juego defensivo. Levanté mi mano, invocando la humedad en el aire. El agua se condensó casi al instante, formando zarcillos afilados y retorcidos antes de enviarlos a estrellarse contra el costado del dragón. La bestia chilló cuando el agua se estrelló contra sus escamas, haciéndola retroceder ligeramente, pero no fue suficiente para herirla. El dragón siseó y se abalanzó de nuevo. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que su cola golpeara mi costado, enviándome a deslizarme por el lodo. Marfil dejó escapar un agudo maullido desde algún lugar cercano, pero no tuve tiempo de ver cómo estaba. El dragón se encabritó, listo para acabar conmigo. Mis instintos se encendieron, y antes de siquiera pensarlo, busqué en el pozo de poder dentro de mí. La fuerza destructiva que apenas había comenzado a entender. El calor pulsó desde mi núcleo, y de repente, el suelo debajo del dragón explotó. El pantano tembló mientras las grietas se extendían desde la zona de impacto, trozos de tierra y lodo volaban por el aire. El dragón dejó escapar un rugido ahogado, su forma masiva tropezó por la fuerza inesperada. Jadeé, sintiendo que mis extremidades temblaban por la energía que acababa de liberar. Eso, no fue normal. Pero no tuve tiempo para pensar. El dragón se estaba recuperando rápido. Antes de que pudiera abalanzarse de nuevo, otra oleada se acumuló dentro de mí, esta vez, cegadoramente brillante. Una luz dorada brotó de mi piel, irradiando hacia afuera. El dragón se estremeció, sus muchos ojos se entrecerraron ante el resplandor repentino. ¿Qué demonios? Murmuré, momentáneamente aturdido por la luz que salía de mí. Pero no tuve tiempo de procesarlo. Porque en ese momento, el suelo volvió a temblar. Una sombra masiva se cernió detrás del dragón, y luego, ¡crack! Un árbol gigantesco, raíces y todo, se estrelló contra la espalda del dragón. La bestia dejó escapar un chillido final y agonizante antes de desplomarse bajo el peso, su cuerpo finalmente quedó inmóvil.
Jadeando, levanté la vista para ver una figura imponente dar un paso adelante, su masivo cuerpo era inconfundible incluso en la tenue luz del tártaro. Damasen. El gigante me miró, luego al dragón muerto, antes de dejar escapar un gruñido bajo. Siempre traes problemas, pequeño. Dejé escapar una risa sin aliento, todavía sintiendo el calor persistente de mi propio poder recorriéndome. Sí, bueno, mantiene las cosas interesantes. Marfil maulló a mi lado, claramente no impresionada. Gemí y me levanté, mirando al dragón caído por última vez antes de girarme hacia Damasen. Entonces, ¿te importa si me quedo en tu cabaña un rato? No olvides el pago, murmuró Damasen divertido. Oh, tengo una buena historia para ti, amigo mío, dije, sintiéndome aliviado. Al menos ahora, tenía a alguien más aparte de Marfil en quien confiar en el tártaro, alguien fuerte. Alguien que realmente pertenecía a este lugar. Será mejor que la tengas, dijo, su tono se volvió más serio. Después de todo, nadie escapa del tártaro y regresa ileso, al menos, ningún humano lo hace, pero supongo que tú ya no eres completamente humano tampoco. Meow. Marfil saltó, tan sobresaltada como yo. Me reí entre dientes. Bueno, soy un semidios, me encogí de hombros. Damasen resopló mientras Marfil gimoteaba en protesta, maullando ruidosamente ante la terrible broma. Pero, con toda honestidad, ¿qué quiso decir Damasen cuando dijo que ya no era completamente humano? Soy humano, sangre rojo.